Como se dice de Loreto, sede en Cabo llegaron los primeros españoles, ¿no? A esta ciudad que está dentro de un hábitat muy especial, que es la Baja California Sur. En el mundo es tan especial como estaríamos hablando de Galápagos o de Australia, así de esa manera. Y si los domingos nos reunimos, fuimos coleccionando una serie de sucesos históricos y culturales que impresionan, la verdad, a cualquier lugar del mundo. España, por ejemplo, cualquier parte de la península ibérica, con mucho menos historia que la que tenemos nosotros, gracias a ellos también, han hecho un boom cultural, turístico. Nosotros, por ejemplo, en San José del Cabo, fuimos reuniendo esa información y nos dimos cuenta de que hay más de 12 sucesos históricos que son de relevancia mundial. Y no solo es la historia, sino también en la prehistoria, que es muchísimo más interesante. Con eso, nosotros suponemos que San José del Cabo puede llegar a ser un pueblo más mágico que cualquiera de los que hay. ¿Por qué? Porque tiene raíces cabellas. Esta placa será puesta en un lugar privilegiado. Y yo me comprometo con ustedes que dentro de un tiempo comenzaremos la construcción de nuestro nuevo campus y lo pondremos en el lugar más privilegiado de este nuevo campus, en donde estarán las columnas vertebrales de este elemento. Cosa que hace como creo que 2 o 3 años vinieron científicos de Ensenada y de la Ciudad de México justo a explicar qué es